El tema de hoy se titula Ocio constructivo. Entre el trabajo y la hora de dormir hay un tiempo donde nos relajamos, nos disipamos un poco, donde queremos entretenernos y eso no está mal. De hecho, la Biblia nos va a decir hoy que Dios quiere que reposemos, que descansemos, que nos deleitemos, pero de tal manera que no nos haga daño, porque ciertamente el ocio puede ser destructivo y lo que se hace en el trabajo se daña en el ocio. Y lo que se construye laboriosamente se destruye también momentáneamente o para siempre. ¿Y cómo es esto? Bueno, vamos a ver primero qué Dios quiere sobre el ocio. Y en el Salmo 23, ese famoso salmo del buen pastor, aquí se nos habla de que nosotros también tenemos la necesidad de descansar. Pero cuando descansamos, cuando reposamos, cuando dejamos nuestras labores, debemos hacerlo conscientes que tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos a Dios como guía y Él nos quiere a nosotros alimentar, cuidar, nos quiere guardar en esos tiempos de descanso. Dice el Salmo 23 específicamente en el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí vemos que se habla del descanso y el reposo. Y en el descanso, en el reposo, en el olvidarme de los afanes del trabajo, del mundo, en los afanes que me impone el cumplir requisitos para vivir por medio de mi trabajo, en lo que es el tiempo de vamos a olvidar esto, no olvidar a Dios, porque es que a veces metemos un paquete completo que nos inventamos nosotros mismos y es, me olvido del trabajo, me olvido de las angustias, me olvido de las deudas, me olvido de Dios. Y allí en el Salmo 23 nos habla de que tenemos que estar conscientes que el buen pastor me hace descansar y en ese momento me pastoreará, me cuidará, guardará mi mente, guardará mi alma por completo, por medio de su espíritu, en mi espíritu, por medio del Espíritu Santo. Recordemos que ya nosotros los creyentes no tenemos nuestra área espiritual vacía, muerta, porque hemos recibido el espíritu de vida, el Espíritu Santo, que me pastorea en los momentos de descanso. Y esto lo digo porque definitivamente cuando uno deja de trabajar, la mente lo puede llevar a lugares peligrosos. Para mí el happy hour después de la hora de trabajo, después de una jornada laboral, es la perfecta imagen. ¿Qué se le ofrece al obrero, al colaborador de una empresa, al oficinista, además, a quien trabajó arduamente? Bueno, entonces ahora relájate, tómate unos tragos porque te lo mereces bien antes de ir a tu casa, antes de dormir, y ahí está, ya trabajaste y antes de dormir, ten ese tiempo de relax, donde con unos tragos, sin estar con tu familia y donde obviamente en los sitios de happy hour no se ora ni se alaba a Dios, entonces doy ocasión al pecado. O sea que en esos momentos, en esos delicados pastos, no descanso en el Señor, ni reposo en su palabra, ni tampoco me dejo pastorear de Él. En Mateo 11:28 vemos que a Jesús no le gusta la gente cargada, pero tampoco que la gente descanse sin Él. Porque en Mateo 11:28, versículo muy conocido, el Señor Jesús le dijo a ese pueblo al que estaba mostrando las buenas nuevas al Evangelio, lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo sé que ustedes han tenido fuertes cargas y que yo sé que ustedes las pueden descansar, sus carnes, reposarlas, sus angustias, en happy hour, en casino, incluso esa actividad, descansar o disipar. Yo sé que ustedes pueden disipar esto en actividades recreativas sin mí, pero el Señor Jesús dijo categóricamente: ven a mí, yo les daré el descanso. O sea, el Señor no solamente es el Señor del trabajo, sino el Señor que quiere estar en nuestro reposo. Proverbios 21:17 también nos habla de esto. Se nos advierte que ciertamente debo deleitarme, pero no hacer del deleite mi Dios. Vamos a leer este proverbio, este versículo. Vamos a leer Proverbios 21:17 y vamos a ver cómo tiene tanta actualidad esta enseñanza. Nos dice: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Miren que esto a mí me habló mucho de algo que está ocurriendo en nuestra sociedad.
No estoy hablando de que exclusivamente en Panamá sucede, pero sí, como panameño les confieso que he notado que nosotros como pueblo tenemos una debilidad muy grande, y es que amamos demasiado el deleite y por el deleite no nos enriquecemos. Entonces somos esclavos de la diversión. La diversión debe ser para nosotros libertad y no esclavitud, porque a veces la esclavitud del Dios diversión a nosotros nos tiene agobiados, entonces hace que se empeñe en muchas cosas porque vienen los carnavales, porque tenemos que ahorrar muchísimo porque vienen los carnavales y por 4 o 5 días de fiestas de carnavales terminamos endeudándonos, empobreciéndonos. Y ni porque los carnavales y la escuela están juntos, nosotros dejamos de gastar en los carnavales y luego sabe Dios de dónde hacemos, de dónde sacamos para poder cumplir con los útiles de los hijos. Pero ciertamente somos esclavos de la diversión, no solo quitándonos la riqueza económica, sino la riqueza espiritual, porque por la necesidad de amar el deleite nos empobrecemos. Recuerdo un pastor que me decía que era un fenómeno que después de los carnavales había un receso de algunas personas, había personas que se perdían como 1 mes, 2 meses o a veces no regresaban después de los carnavales por las cosas que habían hecho durante los carnavales. Habían convertido ese ocio en algo destructivo de su propio espíritu, llenándolos de agobio, llenándolos de culpa, llenándolos de vergüenza, porque lo que dignamente trabajamos, indignamente lo disipamos en un ocio sin Dios, porque al final de cuentas el ocio sin Dios no va conforme a lo que habíamos visto en el Salmo 23, versículo 2, que junto a esas aguas de reposo el Señor me va a pastorear. Si yo me dejo pastorear y lo tengo presente y no le doy descanso a Dios en ese tiempo. En Efesios 5 también se nos dice qué debemos hacer, cómo andar en todo tiempo. En todo tiempo es en tiempo de trabajo y en tiempo de ocio. Vuelvo y repito, en tiempo de trabajo como que hay cosas que nos guardan porque es obvio que yo no puedo estar embriagado o que no puedo estar practicando ciertas actividades en el tiempo en el que se me está pagando por hacer una labor y por eso ahí yo tengo control. Obvio que un estudiante que está ahora mismo durante su clase online no va a estar haciendo ciertas actividades o se espera o por lo menos se le impide por la exigencia de la propia clase hacer ciertas actividades. El problema es cuando se despide el profesor, cuando se termina la clase es que viene el problema porque la computadora sigue encendida y ahí es donde con el equipo, con la computadora está libre el estudiante para hacer uso del ocio. Con los mismos recursos que trabajó puede destruir su vida, puede destruir su mente. ¿A qué se conecta ese joven cuando ya no está conectado a la plataforma educativa? Dice Efesios 5 desde el 15 en adelante. Del 15 al 19 vamos a leer. Dice lo siguiente. Mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Como vemos aquí, el descanso debe ser santo. ¿Cuál es mi lenguaje? Porque el 19, si lo entendemos mal, entonces ese día mi vida es como un musical. Solamente canto, solamente entono melodías cristianas. Más bien es que nuestro contenido sea espiritual. No solamente cantar, es que nuestro contenido, lo que sale de nuestros labios, sea conforme a la palabra de Dios. Yo hablo con mi esposa con salmos o con los muchachos aquí en la casa. Cuando mi lenguaje es santo, cuando mi lenguaje no es pecaminoso, no es destructivo. Y eso tengo que guardarlo sobre todo cuando termina el trabajo. Para mí un día que podría ser peligroso sería el domingo. Ya sabemos, en la mañana no estamos teniendo tema, no estamos haciendo actividades de la iglesia, básicamente es el día de la familia, pero el día de la familia con Dios siendo nuestro pastor. ¿Podría ser peligroso o no? El temor de Jehová es el que me guarda a mí de no usar esos tiempos para olvidarme de Dios. Dios no toma vacaciones. Nosotros tampoco debemos tomar vacaciones de Dios. Es más bien descansar en Él, descansar con Él, deleitarme en Él. Desde el momento en que se acaba nuestro oficio,
nuestra tarea, nuestra responsabilidad, nuestra mente queda libre. Y muchas veces hasta por el afán, y se nos promociona que por el afán una canita al año no hace daño. O como decía esta canción salsa, una canita es lo que quiero. La parafraseé súper mal. Soy malo para las letras, pero había una canción salsa donde el hombre le decía que, bueno, una canita es lo que quiero, es lo que necesito. En el ocio está a prueba nuestra fidelidad. Y en nuestro ocio, en nuestro descanso, está a prueba qué tan presente tenemos a nuestro Señor. El ocio debe ser constructivo, en el sentido de que descanso, sí, hay que descansar, hay que reposar, hay que disfrutar esos delicados pastos, pero siempre con el Señor. Que mi lenguaje no se altere. Yo no puedo estar en modo iglesia, en modo descanso, en modo obrero, en modo persona allá en la calle. No puedo estar en modo oficina o factoría, en modo plantación, en modo donde yo trabaje y en modo ya salí de mi trabajo. No puedo estar en modo ciudadano de la calle, habitante de una casa. No puedo estar en modo estudiante online y ahora en modo ya salí de la clase y estoy como joven frente a la computadora viendo las cosas que me deleitan. Por supuesto, entonces debemos estar conscientes de esto. ¿Qué estamos haciendo en nuestro ocio? Porque nuestro ocio se destruye lo que se elabora si dejamos afuera a Dios. En nuestro ocio construimos o destruimos. Es la decisión, y recuerden que el Señor también siempre nos muestra. Hay dos opciones, seguir su camino o el camino del mundo. Que al final de cuentas el camino del mundo tiene como en ese desfile del camino del mundo, ¿quién está llevando la batuta? Como líder de la banda. Esa serpiente antigua que comenzó a orquestar en la cabeza de Eva una mala idea que ella al final de cuentas interpretó, la desfiló y metió en ese desfile a su esposo. Y su esposo, que muy bien mandado por sus deseos de la carne, por su infidelidad, siguió también con mucho gusto. Entonces, para que no estemos en ese desfile destructivo que se nos plantea en el ocio cuando tenemos menos control, menos ojo humano cuidándonos, recordemos que el Señor ahí nos quiere pastorear. El Señor quiere que descansemos con Él, que descansemos en Él, dijo Jesús. Déjenme sus cargas, yo los haré descansar, pero no se cargue más su vida con el pecado. Entonces, meditando en esto, recordemos, qué bueno que toda labor tiene su descanso, para estar con la familia, para estar con el Señor, para estar con lenguaje santo, con salmos en nuestros labios, sin embriaguez, sin insensatez, aprovechando bien el tiempo, capacitándonos en el amor, porque es tiempo de amar también, pero amar a quienes necesitan nuestro amor, nuestra familia, y amar a quien se merece todo nuestro amor, toda nuestra adoración, que es el Señor, y no dejando que las pasiones de la carne nos lleve a amar a otras cosas que no son las que Dios nos manda a amar. Bueno, vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tema. Tú nos sigues guardando, tú nos sigues bendiciendo con tu palabra, y hoy nos has hablado de ese tema que a veces se nos puede escapar, el descanso sin ti. Ese tema, el descanso que podemos manejar sin ti, cuando tú nos llamas a que sea contigo. No seamos de aquellos, como el caso real de una vez de un señor que me dijo que cuando él tomaba vacaciones también se iba de la iglesia. Un señor que cuando ya no tenía que ir a la oficina tampoco iba a la iglesia, porque él decía, mis vacaciones son mis vacaciones, mis tiempos son mis tiempos, mi ocio es yo con yo, mi alma con mi alma, sin el trabajo, pero tampoco sin Dios. Entonces esa no debe ser nuestra idea, Señor. Siempre estamos contigo. Y tú, cuando estamos en descanso, no es que nos quieres poner a trabajar. Tú mismo nos dices que descansemos en ti, que te entreguemos las cargas, que solamente guardemos nuestro corazón, que no nos expongamos, que no seamos como David, aquel día que en lugar de salir a la batalla, se quedó en su descanso y se olvidó de ti y terminó contaminando sus ojos, su mente, su cuerpo con la mujer del prójimo, causando con esto muerte, dolor, tribulación. Pudo haber perecido ahí, porque David es el caso de cómo un ocio mal llevado pudo haberlo destruido, pero como tu misericordia lo levantó. Por eso, gracias, Señor, por este tema, te seguimos bendiciendo en nombre de Jesús. Amén.